Bienvenidos a la tarde de hoy, nuevamente legislación mercantil. El tema que nos corresponde son los actos de comercio. Sí, Alejandro, justo al finalizar la clase tienen disponible ese quiz allí por módulo 7. Sin embargo, lo pueden responder posteriormente. Y con respecto a los actos de comercio, tenemos que nuestro país funciona de una forma muy peculiar, porque engloba tanto el aspecto objetivo de los actos de comercio como el aspecto subjetivo. No solamente se queda en las acciones, en los actos que efectúan los comerciantes, sino que también revisa o se centra en las personas, los participantes, en quienes realizan acciones determinadas. Ya en este momento relacionan lo que es la clase pasada con respecto a la empresa y el empresario como esos actores de comercio, y aquí vamos a ver concretamente los actos que ejecutan esas personas. Con eso vamos a ir terminando de coordinar la parte básica de la materia. Tenemos que son actos objetivos aquellas obligaciones, vínculos, contratos o acciones más fáciles de entender que desprenden consecuencias jurídicas comerciales para sus participantes. Mientras que los actos subjetivos son aquellos que esas vinculaciones, esos contratos, nos vamos a centrar en las personas o los participantes que desprenden las consecuencias jurídicas. Es decir, los actos de comercio se dividen en subjetivos por quienes realizan los actos y objetivos por los actos en sí que realizan. Eso es lo que constituye el sistema mixto. Esto también es un poco de cómo ha evolucionado en la historia, porque si bien recuerdan cuando les comenté acerca de los gremios, que se agrupaban las personas que hacían X o Y determinada actividad. Posteriormente esos gremios que se fueron degenerando, solo por pertenecer a ese gremio ya tenías la cualidad de comerciante. Entonces, como eras agremiado, ese es un ejemplo de el acto subjetivo de comercio. Igualmente, los actos subjetivos de comercio provienen, los que nosotros vamos a emplear, o están inspirados en el código alemán. Y tenemos que en el código alemán se hablan de 4 ejemplos de los comerciantes, que los tenemos por acá. El primero es el comerciante forzoso. Viene siendo aquel que no tiene otra alternativa más que ser un comerciante. Obligatoriamente, por determinación de la ley o por la actividad que va a ejecutar de forma constante, única y exclusivamente va a ser un comerciante en todas las circunstancias. El ejemplo que tenemos nosotros por acá es el de los bancos y están reflejados en el artículo 6. Este artículo lo vamos a comentar más adelante en la clase. Y básicamente habla de justamente cómo los bancos, cómo los seguros, por esa actividad que está relacionada con el comercio, pues inherentemente van a ser comerciantes. Tenemos el comerciante por matrícula, que es aquel que realiza una inscripción. Aunque ya vamos a ver que hay unas particularidades aquí. El artículo igualmente lo vamos a repasar más adelante, pero el tema de inscripción está relacionado por el registro. Cuando tú te registras en el registro mercantil que te corresponde, ya te inscribes y propiamente te envuelves como comerciante, te imbuyes con esas cualidades y beneficios y obligaciones, por supuesto, de ser un comerciante. Posteriormente, o en el tercer acto subjetivo, tenemos al facultativo.
que es aquel que por la actividad que realiza no necesariamente es un comerciante, sino que él puede ser un comerciante y es él en base a lo que él decide convertirse en un comerciante o no. Buenas tardes, sean bienvenidos. Qué bueno que llegaron, me tenían un poco preocupado. En realidad no he visto que ya llegaron el grueso de la clase. El tema de los agrícolas es el ejemplo. Y aquí yo mandaba una actividad que en este caso no fue aplicada, pero consistía en determinar a quién le pertenecían los bienes, específicamente los frutos del árbol de mango de que estaba en la propiedad de una persona y que esos frutos caían en la propiedad de la otra. Si nos vamos a la definición de los bienes, a esa clase 2 que vimos, oye, ese bien, como es un fruto, debería ser propiedad de la persona que tiene el árbol. Sin embargo, en otro artículo más adelante nos dice que son propiedad del dueño de la tierra aquellos bienes que están sobre su propiedad y en el suelo. Entonces justamente esos mangos que caen deberían ser también propiedad de A o propiedad de B según cómo se presenten los detalles del caso. Ocurre que si la persona que es dueña del árbol se dedica a cultivar mango y lo tiene como una profesión o como un trabajo reiterado, habitual y que de él depende su subsistencia o su cualidad de comerciante, en esa circunstancia él puede reclamar esos frutos que caen en el territorio de otro para sí, porque se entiende que esa es su actividad económica y tiene un resguardo y una protección distinta a cuando es de naturaleza civil. Igualmente vamos a ver que la naturaleza civil está en contraposición a las leyes mercantiles en cuanto a los actos de comercio. Ya vamos a ver eso también más adelante. Igualmente leeremos el artículo 5 en esta clase o al final de esta clase. El último aspecto subjetivo en el cual nos inspiramos es el comerciante según su forma. Es decir, cuando hay un grupo de personas asociadas para lograr un fin económico, allí ellos están teniendo una forma distinta. También existe la forma unipersonal, que vamos también a conversar al final de esta clase. Es decir, que el comerciante según su forma básicamente viene siendo las personas naturales, que ya hablamos en la clase anterior, y las personas jurídicas que también ya conocemos. Específicamente en materia mercantil tenemos cuáles son esas sociedades que van a ser mercantiles. Las otras sociedades no son mercantiles y las tenemos allí señaladas en el artículo 201, que no lo vamos a leer en esta clase, pero que lo vamos a leer en el futuro de la cátedra. Los invito a leerlos y que lo tengan allí de conocimiento general. Para participaciones que leeré en el chat las respuestas, les pregunto: ¿qué pasa si hay un solo comerciante en el negocio jurídico? Si hacemos un negocio con alguno de estas personas, se va a entender qué ocurre allí con respecto a la legislación mercantil. ¿Vamos a estar dentro de la legislación mercantil o puede ser civil? ¿Qué pasa en ese negocio jurídico? Leyendo a Natasha. Correcto, Natasha. Ese comerciante unipersonal que no se asocia con otros para ejercer el comercio en nuestro país tiene el nombre de la firma personal y está reflejado en el artículo 26 del Código de Comercio. Mientras me responden aquella pregunta, yo planteo continuar avanzando. La pregunta, vamos a volver a chequearla por allí, que es: en el momento que existe una controversia, ¿qué pasa si hay un solo comerciante en el negocio jurídico que se está ejecutando? ¿Se puede recurrir a la vía civil? ¿Se puede recurrir a la vía mercantil? ¿Por qué? Eso teniendo en cuenta las clases pasadas y lo que acabo de comentarles con respecto al acto subjetivo de comercio.
Porque antes de avanzar al artículo 2 que nos describe cuáles son los actos objetivos, voy otra vez a repasar o machacar lo que es el artículo 1, que nos dice: el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Muy importante el tema del final, muy importante determinar, esa cualidad de si esas personas que están allí son comerciantes, y después tenemos esas operaciones mercantiles y los actos de comercio. En la clase pasada de la empresa del empresario, que es bastante teórica, ya deben tener claro cuáles son ese conjunto de operaciones mercantiles y cómo funcionan esas relaciones y esos actos en general. Igualmente, también el fondo de comercio, esas acciones del fondo de comercio están allí contenidas en esas operaciones mercantiles. Mientras carga la lámina, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta los momentos o está todo claro. Ajá. Bueno, mientras escriben por allí, les cuento que así como nos inspiramos en el código alemán para hacer esos actos subjetivos que tenemos mezclados, no lo tenemos así tan claramente como se los planteé, por lo menos tenemos los ejemplos, tenemos esa inspiración, pero no hay un artículo que nos diga son este y este. En el caso de los actos objetivos, sí tenemos un listado de cuáles son las acciones, los actos que son comerciales. Pero bueno, antes de llegar a todo lo que tenemos aquí planteado, que ya sabemos que desde el 55 está allí determinado, anteriormente la inspiración provenía o estaba agarrada del Código Napoleónico, que nos contaba que lo importante era determinar el animus lucrandi, la intención de generar una ganancia a partir de una actividad. Eso es lo principal para los actos objetivos desde el punto de vista napoleónico. Y este animus lucrandi tú lo podías encontrar muy claramente plasmado cuando respondías estas preguntas. Perfecto, María, no hay ningún problema. Igualmente sabes que la clase está quedando grabada en las dos plataformas. Tenemos la primera pregunta o la premisa, que es: quien compra para vender está ejerciendo animus lucrandi. Quien vende para comprar está ejerciendo el animus lucrandi. Quien compra para vender, para arrendar, está ejerciendo el animus lucrandi. Cuando nos vamos ahorita, vamos a recordar esa clase que hablamos de la propiedad. Ese arrendamiento genera frutos. Ese jus fruendi como atributo de la propiedad concierne también al ámbito mercantil. Y esos frutos que provienen, ese ingreso que se genera, está allí también como ese animus lucrandi, la intención de generar riqueza a partir de una actividad, que en este caso vemos que es quien compra para arrendar. Igualmente está otro caso que ya en la práctica es poco habitual, el hecho de quien arrenda para subarrendar. Vamos a revisar acá el chat. Perfecto, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a seguir avanzando. Esta es una clase que tiene unos puntos complicados de entender, pero cualquier duda me dicen y bueno, lo graficamos y ejemplificamos lo más posible para que sea vívido o tangible.
artículo 2 del Código de Comercio nos da el listado de actos objetivos de comercio. Y fíjense cómo inicia haciendo referencia a ese fuero atrayente de la legislación mercantil. Les leo por acá. Son actos de comercio, ya de parte de los contratantes, ya de parte de algunos de ellos solamente, y comienzan los 23 ordinales, que vamos a leerlos y estudiarlos aquí mismo. Fíjense en cómo él los identifica, tipifica cuáles son esos actos. No importa que solamente uno de los contratantes sea que para uno de las partes sea un acto de comercio. Pues también allí, cuando estás obligado a ser un comerciante, inevitablemente caes dentro de los actos objetivos de comercio. ¿Por qué? ¿O a qué hace referencia esto? Que tú como comerciante, los actos que realices, las acciones, las operaciones, van a ser consideradas como actos de comercio. Solamente con esta introducción ya nos esbozan ese aspecto general. Pero ahora vamos a la clasificación. Primero, la compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles hechas con el ánimo de revenderlas, permutarlas, arrendarlas o subarrendarlas en la misma forma o en forma distinta, y la reventa, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Como ven, esa reforma que nosotros hicimos al código ya el siglo pasado engloba, o cuando caracteriza los actos objetivos de comercio, esa inspiración del Código Napoleónico la convierte en el artículo 1. En este primer artículo vemos cómo está ese animus lucrandi allí manifestado, y engloba esas categorías de comprar, vender, arrendar y subarrendar, con el ánimo de justamente generar ese ciclo de compra-venta. Clarito en el primer ordinal. Seguimos con el segundo, que nos dice: la compra o permuta de deuda pública u otros títulos de crédito que circulen en el comercio, hecha igualmente con el ánimo de revenderlos o permutarlos, y la reventa o permuta de los mismos. Permuta como intercambio. Espero que ya en este momento hayan justamente revisado esas distintas figuras mercantiles, porque cada una de ellas es la especificación o el detalle de la explicación de cada una de estas ordinales que vamos a ver. Por eso es que ven que también hay un montón de videos, son exposiciones cortas y bien precisas con lo que necesitan saber acerca de cada uno de estos actos de comercio que se va manifestando. Vamos con el tercer ordinal, que nos habla de la compra, la venta de un establecimiento de comercio, las acciones de las cuotas de una sociedad mercantil. Allí, bueno, las acciones, hay que hacer allí una distinción con respecto al valor de la empresa, los bienes de la empresa, el patrimonio de la empresa como tal, y justamente a el símbolo, el título valor que representa la obligación en capital de una empresa. Esas acciones justamente van en proporción al capital que tiene una empresa, que a su vez ese capital determina hasta qué punto va a responder bajo el incumplimiento en alguna obligación. Igualmente, ya para este punto ya sabemos que ese establecimiento de comercio que nos menciona el código es el fondo de comercio, que es la terminología o la distinción entre las terminologías de lo que se creó el código, se transformó, y de las últimas reformas. Entonces ya saben o deben recordar que cuando hablamos de establecimiento de comercio, hablamos de un fondo de comercio. No solamente de ese valor tangible, sino de esos elementos que
deben ser incluidos en la contabilidad, pero que no están expresos en ella, por lo menos a menos que la situación lo requiera. El cuarto ordinal habla de la comisión y el mandato comercial, que esa es una figura de responsabilidad o tercerización, en el cual se otorga un poder a un tercero para que ejerza una actividad. Y claro, estamos hablando de que esa actividad es de naturaleza mercantil. Por eso hablamos de mandato comercial y no de un poder propiamente. Igualmente, por esas figuras de intermediación no se habla de pago, no se habla de salario, sino de las comisiones. Las comisiones también están determinadas en la ley y están hechas 5%, 7%, 10%, en base al tipo de actividad o en base al mercado en el cual estén relacionados. El quinto ordinal tenemos a las empresas de fábricas o de construcciones. Esto, bueno, un poco evidente, y si han salido un poco en esta semana, bueno, las de construcciones en las reparaciones en Distrito Capital, pues son evidentes en las áreas de autopista. Tenemos el sexto ordinal, las empresas de manufacturas, que son aquellas de transformación de materias primas, también lo comentamos en la clase pasada de la empresa. Los almacenes, que hay una exposición específica al respecto. Los bazares, que también hay otra exposición allí al respecto. De tiendas, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. Pues en este englobamos la mayor cantidad de locales comerciales. Como ven, es bastante variado, tanto los tipos de productos como bienes, como servicios incluso, que se pueden presentar aquí. Sin embargo, justamente dense cuenta que son servicios especiales o determinados, porque los servicios profesionales no son de carácter mercantil. Ojo con ese detalle. ¿Qué tipos de servicios? Bueno, ya vamos a ver cuando sigamos leyendo, van a ver qué tipos de servicios cuentan como actos objetivos de comercio. Séptimo ordinal, las empresas para el aprovechamiento industrial de la fuerza de la naturaleza, tales como la producción y utilización de la fuerza eléctrica. Ese séptimo ordinal, ¿a qué le suena? ¿Qué ven de parecido? ¿O qué conocen similar a eso? Los veo algo apagados por el chat. Me imagino que es la semana agobiante. El octavo ordinal tenemos a las empresas editoras. Este es un servicio justamente de editorial, tipográficas, de librerías, litográficas y servicios fotográficos también están incluidos aquí. Tranquila, Angélica. Exactamente, las hidroeléctricas. Y ahorita vamos a hacer un paréntesis allí. En el noveno tenemos el transporte de personas o cosas por tierra, ríos o canales navegables. Tenemos el décimo, el depósito, que también tienen una exposición por allí al respecto. Por causa de comercio, las empresas de provisiones de suministros, agencias de negocios y empresas de almonedas, que es de subasta, que tenemos por allí también la figura de los venduteros. Eso también lo tenemos por allí en una exposición. Ya me imagino los que la hayan visto, cuando les digo subasta, ya saben que está directamente relacionado con los venduteros. El décimo primero, las empresas de espectáculos públicos. Este es otro servicio que también está próximo a tener auge con el tema de las campañas, y no es publicidad, sino la propaganda para los meses venideros. En el decimosegundo, los seguros terrestres, mutuos o primas contra las pérdidas y sobre las vidas. Como ven, aquí están esa clase de servicios, pero están relacionados con las personas que lo realizan o con el tipo de actividad que están realizando. Decimotercero, todo lo concerniente a letras de cambio.
Si recordamos esas letras de cambio que les comenté con el origen de los bancos suizos en las cruzadas con los caballeros templarios, bueno, aún entre no comerciantes, las remesas de dinero, justamente cualquier parecido con los que les comenté, es pura coincidencia. Hechas en virtud de un contrato de cambio, todo lo concerniente a los pagarés. Los pagarés y las letras de cambio son títulos valores. Eso es algo que también veremos mucho más adelante en la cátedra. El pagarés a la orden entre comerciantes solamente, o por actos de comercio por parte del que suscribe el pagaré. Allí vemos que justamente hay circunstancias que, a pesar de que el negocio sea un acto de comercio, un acto objetivo, para alguno de los dos puede que sea un acto de comercio y para el otro puede que no, aunque por lo general para los dos va a ser un acto de comercio. El 14º, tenemos las operaciones de banco y las de cambio. Aquí justamente hacemos un punto bien importante. O hacemos alusión a los actos subjetivos de comercio, a ese banco, y las operaciones cambiarias que realiza siempre van a ser actos objetivos de comercio. Ya igual vamos a leer una excepción más adelante, pero bueno, quédense con eso por allí. Las operaciones de corretaje en materia mercantil. Fíjense que corretaje desde la perspectiva del corredor de bolsa, que tenemos también una exposición por allí. Las operaciones que se produzcan en la bolsa de valores están justamente en el siguiente ordinal, y si es dentro de ese conjunto de acciones y negocios que se producen allí dentro, desde la perspectiva general, mientras que justamente desde esa particular tenemos al tema del corredor de bolsa. 17º, la construcción, carena, compra, venta, reventa y permuta de naves. Y cuando hablamos de naves nos referimos justamente al ámbito náutico o marítimo. Eso está contemplado en este artículo 17º. Vamos a seguir avanzando porque después nos toca otra vez retroceder. 18º, la compra y la venta de herramientas, aparejos, vituallas, combustibles u otros objetos de armamento para la navegación. Cuando hablamos de vituallas, vienen siendo los viáticos, o lo que conocemos como los viáticos en la actualidad, lo que necesitamos para hacer el viaje, las provisiones. Igualmente vean que hay una determinación náutica, está específico cuando se trata de materia marítima. 19º, las asociaciones de armadores y las expediciones de transporte, depósito y consignaciones marítimas. Como ven, aquí también seguimos con esa determinación marítima específica. Y algo muy interesante son esas compañías de expediciones. Claro, actualmente creo que es poco conocido o no hay ninguna que haga mucho revuelo. Quizás algunos ejemplos que les podría dar están más relacionados con el ámbito social, ¿no? De las redes sociales, de algún grupo de gente que quiere ir a filmar un paisaje espectacular en algún sitio, entonces se van hasta allá y filman toda la travesía y la suben para tener las vistas y así monetizar. Esa es una forma más actual de verlo. Pero tenemos, por ejemplo, en nuestro país Alejandro Humboldt y todas las expediciones y los descubrimientos que hizo, pues todo eso fue en base a una contraprestación en cuanto a un tema de financiamiento y exploración para ver qué se podía hacer en X o en determinados lugares. Entonces justamente tenemos allí esa referencia. Que bueno, todavía el hotel en la cima del Ávila lleva el nombre de Alejandro Humboldt, ¿no? Como en recordatorio o en memoria de. Pero bueno, siguiendo con el tema. El ordinal 20º
nos dice los fletamentos, préstamos a la gruesa, que hablamos de este tipo de préstamos, no sé si se acuerdan, de los seguros y demás contratos comerciantes concernientes al comercio marítimo y a la navegación. Este otro ordinal que está específico para los temas marítimos. El ordinal 21, los hechos que producen obligaciones en los casos de averías, naufragios y salvamentos. Un poco como lo que ya hemos conversado, y también esto nos hace recordar esa figura de la echazón, de cuando hay una situación que puede ocurrir un naufragio, mira, soltamos las cosas por la borda para poder sortear esa dificultad. 22, los contratos de personas para el servicio de las naves de comercio y las concernientes sobre salarios y estipendios de la tripulación. Fíjense que aquí hay también un poco cómo ha ido cambiando un poco el tema laboral, que ya van a ver un poco también cómo se relaciona el derecho mercantil, porque tiene una base de la cual después se desprende en el ámbito laboral y en el ámbito fiscal o financiero. Pero aquí otra vez, cómo están vinculadas las personas en el ámbito naval. Podemos tener esa acción exercitoria e institutoria de las que hablamos, de cómo el capitán asumía frente a la tripulación y además respondía frente al propietario del navío, en haciendo contraposición a esa figura del administrador, del gerente, el que conduce el negocio, por decirlo así. El ordinal último 23, que es sobre los contratos entre los comerciantes y sus factores o dependientes. Y estos factores o mejor dicho, son aquellas personas que tienen un poder o un mandato mercantil, pero no para representar a alguna persona en específico en alguna actuación determinada, sino para representar a la empresa. Entonces, esos poderes civiles, cuando hablamos en materia mercantil que van a representar a la empresa, deben tener unas características específicas para determinar que ese poder va a ser un factor mercantil. Ese apoderado se va a convertir en un factor mercantil de esta empresa. Con eso cerramos lo que son los actos objetivos de comercio. Como ven, son bastantes, son fáciles de entender. ¿Qué ocurre? Que la doctrina se ha preguntado o ha discutido desde 2 siglos, desde la creación de básicamente el código que tenemos, que ya saben que ha sido un copia y pega, que ha sido mezclado ahí para que salga lo que tengamos como una forma de demostrar nuestra independencia, y que bueno, después la evolución que hemos tenido no ha sido la mejor. Sin embargo, la evolución nos ha permitido tener una gran muestra de cómo funciona el comercio, de quiénes son los comerciantes y cuáles son los actos que ellos deberían ejecutar. Y allí tenemos justamente los actos objetivos de comercio, los actos subjetivos de comercio también, y tenemos ese sistema mixto. Pero ahora la pregunta que les hago para que me respondan por allí, por el chat, por este lado, para que me respondan en el chat es: ¿y qué pasa con las otras actividades que se hacen para ganar dinero y que no están aquí contenidas en estas láminas, en esta explicación? ¿Qué ocurre con esos actos de comercio que no están en ese artículo 2 del Código de Comercio? Si hay alguien que ya escuchó la audioclase y quiere dar la respuesta de una vez, pues adelante. Se va a contar como participación y continúa haciendo la explicación, por supuesto. Hay algunas leyes especiales, Francis. Ajá. Mira el detalle que acabas de caer, Francis. Mucho cuidado. Ojo con lo que voy a decir.
los servicios profesionales, como ese de medicina, bajo ninguna circunstancia son actos de comercio, porque el objetivo no es generar ganancias, sino el libre ejercicio de la profesión. Y por ejemplo, en el caso de los abogados, el objetivo es resolver conflictos. En el caso de los odontólogos es velar por la salud dental, y así en cada una de las ramas profesionales. Ojo con ese detalle, Francis. Daniel, te fuiste al código, al artículo 3. Yo lo sé que los tengo ahí en la lámina, pero no voy a avanzar por allá. Vamos a ver. El artículo 3, para dar respuesta a Daniel, y sigo escuchando respuestas para participación, se los leo. Nos dice que se reputan además actos de comercio cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil. Y con esto, Diego, en esas dos últimas líneas te digo, esos actos son contrarios al ámbito mercantil. Por lo tanto, bueno, esa es una respuesta clara para decir que si no están aquí dentro, en principio están excluidos. Lo están tomando de esa manera, o esa es la conclusión a la que están llegando. Porque les cuento que la doctrina ha tenido décadas de conflictos y discusiones al respecto. Si tienen la duda, o la duda está planteada de este modo: estos ordinales, estos actos que están aquí contenidos, sí, para este lado, estos actos que están aquí contenidos, ¿son los únicos que van a ser tomados como actos de comercio? Es decir, ojo con esto. Paren los que están escribiendo un segundo, escúchenme. Atención. El artículo 2 es un listado cerrado de los actos objetivos de comercio. Vamos a leer. Esa es la pregunta que ellos se hacen. Obviamente mucho más rimbombante de lo que yo les hice a ustedes la pregunta, pero en esencia es lo mismo. Voy a leer por acá el chat. Si tienen algún otro comentario, súmenlo. Aprovechen mientras sigo leyendo y seguimos avanzando. Ajá, Cristian, me encantó. Me encanta esa pregunta. Y la tienes aquí. Ya va, déjeme subrayar de nuevo que lo quité, pero aquí está. Cristian, si lees por acá lo que acabo de subrayar, ahí está. Ahí está. Ahí englobas licores, oro, joya, lo que haga falta. Ahí está todo. Todo eso al menos. Evidentemente creo que la pregunta que hace está un poco más orientada a las obligaciones de los comerciantes, que bueno, eso también lo vamos a conversar en esta misma clase un poco más adelante. Correcto, Francis. Y ese es justamente la magia de la legislación mercantil, la sal a la comida, por decirlo así, que te ayuda a que tú puedas entender que hay un montón de circunstancias que tú puedas englobar dentro de la legislación mercantil. Pero ojo, que la pregunta está relacionada a estos actos que están aquí, son los que deberían ser actos de comercio. ¿Qué pasa con los otros? Porque podríamos decir, para justamente en función a lo que menciona el artículo 1, yo podría decir justamente lo que acabo de leer en el artículo 3, que esos actos son de naturaleza esencialmente civil. Evidentemente hay que ver cada caso concreto para decirte, no, ese es civil, ese es mercantil, y la idea es que ustedes aprendan a identificar eso, pero claro, ya cuando estemos un poco más adelante. Sigo leyendo por acá. En principio, es lo que acabo de leer, Francis. En principio, esos otros actos que no están aquí contemplados
no entran. Por lo menos eso es lo que está discutiendo la doctrina. Si es única y exclusivamente esto, si este listado es cerrado o es abierto. Sí, exacto, Cristian. Angélica, actos de libre comercio. ¿Qué significa actos de libre comercio? Porque eso me suena a un comerciante nada formal. Bueno, por lo menos a como expliqué el tema de los comerciantes informales, formales y muy formales en la clase de la empresa pasada. Déjeme. Ajá. Les voy a hacer otra pregunta mientras terminan por allí. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? Ustedes se dieron cuenta en todo lo que estuvimos aquí repasando que única y exclusivamente nos hacen alusión así a los bienes muebles por aquí, pero a los bienes inmuebles no hay nada, pues. Tenemos tierra, tenemos agua, también tenemos omitido totalmente el cielo, o sea, con las aeronaves no nos dice nada tampoco. Angélica, ya vas a ver cómo hace la legislación mercantil. Eso lo tienes con los artículos siguientes. Sin embargo, la idea, o mejor dicho, con el primero ordinal de este artículo 2, esa compraventa ya representa un acto de comercio, sobre todo si entiendes que es una actividad que la persona va a realizar de forma consecutiva, que va a realizar en el mismo lugar o en las mismas condiciones y bajo las mismas circunstancias. Mientras él vaya a comprar cosas para revenderlas y tener una ganancia, entra por aquí. Hay casos en los cuales él va a vender cosas que no necesariamente sean para ganar un interés o una ganancia. Entonces en esos casos no es un acto de comercio. Por eso es que hay que ver un poco los casos en concreto y entonces esa palabrita que a lo mejor le fastidia un poco, que es depende. Depende como sea, va a tener a la respuesta más inclinada a los actos de comercio o más bien más inclinada a actos civiles. Bueno, vamos a concluir diciendo lo que respondió el doctor Rocco, que llegó a dar clases en la universidad y que posteriormente tenemos a Hugo Mármol y a Morles, ambos profesores en sus tiempos de la Universidad Católica. Ellos tienen los libros justamente que son las lecturas recomendadas o los libros recomendados de la cátedra, que los pueden ver justamente allí en el pensum y en la descripción de los temas. Esos son libros de abogados para abogados. Justamente yo no recomiendo mucho leerlos así a plenitud porque está con una perspectiva distinta a la que ustedes necesitan. Sin embargo, en el caso que requieran recurrir a alguna de ellas, ambos libros son bien prácticos y útiles al respecto. El del profesor Morles y el del profesor Mármol. Sin embargo, el que les dio clase a ellos dos, el doctor Rocco, nos dice, déjame escribírselos por acá para que no digan después cómo se escribe. Ajá. Uy. Bueno, se movió un poquito. Rocco, justamente, no, ya va. En un segundo, las herramientas no me quieren ayudar. Ajá. Morles y Mármol son quienes tienen los libros de derecho mercantil. Ahora, Rocco nos dice que no podemos ver esto como un sistema totalmente abierto de actos objetivos de comercio, porque vamos a pensar ahora en las ventas de productos digitales. ¿Cómo las clasifico aquí? Vamos a pensar en
los temas aeronáuticos. Claro, para el momento en que están hechos estos actos objetivos, no existía el ámbito comercial aéreo que hay ahorita, donde están todo el tema de las personas, el transporte de personas, el transporte de cosas por vía aérea. Igualmente, la utilización de fuerzas de la naturaleza, pues claro, lo más habitual, lo más común era el tema hidroeléctrico, el agua que mueve, que impulsa turbinas y crea electricidad. Pero ahora tenemos la eólica, ahora tenemos la geotérmica y tenemos la atómica y algunas otras que son en base a hidrógeno y otras circunstancias que, bueno, hacen que cuando produzcan electricidad estén aquí englobadas. Eso significa que es un listado cerrado de aspectos objetivos de comercio. Sin embargo, aquellas actividades que son similares a las que están aquí encomendadas van a ser aplicadas a ellos. Estos seguros terrestres que están aquí resaltados también van a aplicar para los aéreos. Cuando hablamos de transporte de personas y cosas por canales o ríos, también vamos a ayudarlos o vamos a asimilarlos al aéreo. Pero hay una exclusión. Igualmente aquí cuando hablamos de naves, fíjense que todos los que están subrayados tienen ese aspecto. Cuando son naves, también lo relacionamos con las aeronaves. De hecho, el ministerio que se encarga es justamente... Bueno, el ministerio no, a ver... bueno, no voy a emitir eso. El tema de quién, el ente que controla tanto los aspectos marítimos como aéreos es más o menos el mismo, el tema de registro. Entonces, pero eso no tiene que ver, no, eso está de más en realidad. El tema de las herramientas tanto para aviones como para barcos está englobado igual. Igualmente, siempre que diga navegación o marítimo, también es para aeronáutico. Eso les queda claro, ¿verdad? Eso lo entienden allí. Como, a pesar de que el listado es cerrado, aquellos actos que son símiles o comparables los podemos asociar con esos ordinales. Rocco nos dice que hay una sola excepción y que no puede ser incluida en este listado, el cual está en el ordinal primero. Cuando la ley nos menciona los bienes muebles, nos está excluyendo a propósito, cosa que después ratifica en el artículo 3, que ya leímos y que vamos a repasar de nuevo, nos está excluyendo a propósito los bienes inmuebles. Así que fíjense en esta conclusión. Los bienes inmuebles no son para actos comerciales. Suéltenme las preguntas que quieran por el chat y ya voy a ir respondiendo mientras voy avanzando. Espero que entiendan el por qué muebles sí son de naturaleza comercial y muebles no son de naturaleza comercial. Buena pregunta, Cristian. En principio, allí estamos manifestando directamente lo que es el animus lucrandi. Y si me dice que estaba en los ejemplos, arrendar para subarrendar o comprar para arrendar, oye, tiene que estar aquí metido, ¿verdad? Ese en principio es el caso. Ocurre que esto, vamos a ir otra vez con el tema de la propiedad. Cuando hablamos de la propiedad teníamos esos tres elementos, esos tres latinazos. El jus fruendi, el jus utendi y abutendi. Entonces ese jus fruendi era el derecho a percibir los frutos. Y yo justo les comentaba que teníamos los frutos naturales y teníamos los frutos civiles. Entonces, la contraprestación por cederle a una persona el derecho de uso estaba contenido como un acto esencialmente civil. Y de hecho, el arrendamiento de vivienda se rige por el Código Civil y por una normativa del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
mientras que el arrendamiento comercial se rige por una ley especial y de forma supletoria, como también leímos en aquel momento, al Código Civil. Y el arrendamiento de oficinas para uso profesional o administrativo tiene también otra ley especial. Por lo tanto, el simple hecho de decir un arrendamiento para alquilarlo, tienes tres respuestas distintas dependiendo para qué se vaya a utilizar. Y como normalmente o naturalmente el hecho de los inmuebles es para usarlos, no para comercializarlos, pues allí hacemos alusión a esa naturaleza civil. Sigo leyendo el chat. Ajá, Cristian. ¿Te acuerdas cuando hablamos de justo ahorita hablamos de esos comerciantes facultativos, de esos que podían decidir si son comerciantes o no son comerciantes? Bueno, aquí entra un poco a jugar ese tema, porque depende del tipo de hospedaje y servicio, va a ser catalogado como civil, porque existe, bueno, a ver, la forma en la cual la equipara la ley a esas figuras del depósito o de almacenes. Evidentemente las personas son distintas a los bienes, pero jurídicamente hablando, en ese mundo de las ideas, tiene esa connotación. Igualmente hay almacén o hay un depósito civil y hay uno mercantil, porque lo importante es allí las personas que están allí interviniendo y el tipo o el producto que va a ser comercializado. Fíjate en ese detalle. ¿Qué ocurre normalmente en nuestro país? Que los hoteles constituyen compañías anónimas para justamente efectuar el conjunto de contratos y negociaciones. Entonces, al registrarse, ellos disculpen, ellos al registrarse como compañía, ellos están, primer punto, facultativamente decidiendo ser comerciantes. Después están adquiriendo por su forma, se registran como comerciantes y además, como son un tipo de sociedad que está registrada en la ley, son también triplemente por actos subjetivos comerciantes. ¿Qué les parece? Y básicamente la función de los inmuebles es justamente destinada al uso, al aprovechamiento, no para un enriquecimiento monetario, no para ese tipo de ganancia. Uno no, a ver, lo normal es que uno no reponga el valor de adquisición del inmueble a punta de alquileres. Ese es el punto, que cuando hablamos de ese enriquecimiento económico debe ser tangible, no simplemente un alquiler por una condición mínima de acuerdo a las condiciones generales del apartamento o del local comercial. Si uno pudiese, justamente en un periodo ordinario que es de reembolso de ganancias, que por lo general es 2 años, si tú crees que en 2 años recuperas el valor del inmueble a punta de alquileres, entonces allí, y creo que solo allí podríamos poner muy específico y contado el caso de que cuente como un acto de comercio. Solamente por el acto, porque si la persona que está allí siendo alquilada lo está haciendo a través de una compañía, entonces como es una compañía, como es un comerciante, ya ese acto podría ser de comercio. ¿Se entiende por allí? ¿Estamos claros hasta ahora para seguir? Esta era una de las partes más enredadas. Si la entendieron, excelente. Si no, me avisan para repetir. Estamos bien de tiempo. Igualmente, bueno, sigo avanzando mientras me dejan las preguntas. Yo retrocedo si es necesario. Ajá. Cuéntame, señorita Sarabia, ¿qué puedo hacer? ¿En qué estás confundida exactamente? El artículo 3 nos menciona cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes.
a este es el caso que podemos referirnos con el arrendamiento que les acabo de hacer alusión. Ese arrendamiento de una compañía, ese es cualesquiera otras obligaciones. Si no resulta lo contrario del acto mismo, ojo con ese detalle, y de los actos de naturaleza esencialmente civil. Muy importante. Lo último que dije, señorita Sarabia, es que lo determinante en este artículo 2 es entender que es un listado cerrado de aspectos objetivos de comercio y que vamos a excluir de él todos aquellos actos que no estén allí contenidos, como por ejemplo el de los inmuebles. Sin embargo, podemos relacionar a algunos de esos ordinales actos similares, y esos actos similares sí van a estar allí incluidos por añadidura. Es decir, que a pesar de que es un listado cerrado de aspectos objetivos, hay algunas excepciones que se pueden incluir. Y el motivo, perfecto, me alegro. Y el motivo por el cual excluimos los inmuebles es porque normalmente la naturaleza de esas transacciones inmobiliarias es esencialmente civil. Ahora ustedes me podrían preguntar, profe, ¿y qué pasa con estas empresas que se dedican a vender y comprar inmuebles, a hacer arrendamientos? Ahorita no me viene el nombre de ninguna. Si se saben el nombre de alguna, pueden dejarlo por el chat a ver si me acuerdo. Hay unas ahorita que tienen unos anuncios, hay una azul, una roja, no me acuerdo. La que es amarilla con una C roja, exactamente, Renda House, Century 21, o sea, hay unas cuantas empresas que se dedican a eso. Y el chiste, fíjense que el chiste cae en que ellos están constituidos como una compañía anónima, en que ellos son comerciantes y realizan actos de comercio por quienes son, no por la actividad, no por el acto que hacen. Fíjense el detalle. Igualmente, cuando son arrendamientos comerciales, cuando son arrendamientos de oficina, pues están también allí, caen o lo podemos englobar dentro de ese aspecto. Pero ojo con ese detalle que es muy particular. El artículo 7, que lo leímos en su momento, pero bueno, ya que estamos por aquí, vamos a seguir recalcando. La nación, los estados, los distritos federales, los distritos y municipios no pueden asumir la cualidad de comerciantes, pero pueden ejecutar actos de comercio. Fíjense en ese detalle. Y en cuanto a estos actos, quedan sujetos a las leyes mercantiles. Otra forma de decir cómo se manifiesta ese fuero atrayente. De que mira, si tú haces un acto de comercio, para acá. Seguimos, ahora caemos en las excepciones. Ahora sí, este es otro momento que se puede enredar. Ojo con esto. Tenemos el artículo 4 del Código de Comercio. Seguimos trabajando con este que lo tienen allí disponible en el archivo de módulo 7. Tenemos los simples trabajos manuales de los artesanos y obreros ejecutados individualmente, ya sea por cuenta propia o en servicio de alguna empresa o establecimientos enumerados en el artículo 2. Por ejemplo, las empresas de cafés no constituyen actos de comercio. ¿Esto lo entienden? Está complicado, léalo con calma y me dicen si tienen alguna duda. Igualmente sigo leyendo para después vincularlos todos. El artículo 5, no son actos de comercio la compra de frutos, de mercancías u otros efectos para el uso o consumo del adquiriente o de su familia, ni la reventa que éste haga de ellos. Justamente, fíjense en ese detalle. También les tengo un ejemplo si no entendieron. Me avisan. Ahora, el artículo 6, los seguros de cosas que no son objeto o establecimientos de comercio. Y los seguros de vidas son actos mercantiles
por parte de la aseguradora solamente. Igualmente, la cuenta corriente y el cheque no son actos de comercio por parte de las personas no comerciantes, como ustedes y yo, a menos que procedan de causa mercantil. Disculpen que a veces les lea así como lento, pero es para justamente hacer énfasis en lo que tenemos. El artículo 5. Bárbara, vamos a poner el caso de que tú compras 4 teléfonos para tu familia. Vamos a poner un caso práctico. Consigues una buena oferta, 4x2, compras 4 teléfonos para la casa. Pasa una semana, ocurre algo y tu papá, por ejemplo, tu hermano, por un ejemplo, consigue un teléfono mejor. Ese teléfono que tú le regalaste, tú podrías venderlo. Entonces, esa reventa de ese teléfono está justamente allí contemplado como esa cualidad, que a pesar de que tú estás vendiendo una cosa, eso no significa que como esa no es tu actividad ordinaria, tú no te dedicas a eso, tú solamente estás, oye, poniendo en venta algo que tú ya no estás utilizando o algo que te sobró. Igualmente, es algo, puede ser para consumo personal. Mira, tú compras en la oficina, vas a Crispidones y compras la cajita de 12 donitas, por decir algo, aprovechando la oferta de los jueves. ¿Qué ocurre? Bueno, llegas a la oficina y te piden y tú, bueno, está bien, te vendo una donita y sacas allí tu recuperación de la gasolina, por decir algo, por decir algo. Eso tampoco constituye un acto de comercio per se. ¿Sí? ¿Bien el artículo 5 o no? Vamos a seguir viendo por acá abajo. No sé por qué a veces no se me actualiza el chat. Cristian, a ver, Cristian. A ver, lo que pasa es que hay bebidas artesanales, hay licores y sustancias. O sea, es complicado si solamente planteas la pregunta de esta manera. Porque si me preguntas, la reventa de licores como Santa Teresa, sí es un acto de comercio. De licores como cualquiera que esté en un local comercial destinado al expendio de licores, sí es un acto de comercio. Vender cerveza, sí es un acto de comercio. En esos casos sí son actos de comercio. Ahora, un mezcladito, un calentadito, ¿no? Una cosa de esta, o algo más artesanal de Mérida, o un licor de moras, bueno, esos son otros temas que habría que verlo si son comerciales o no. Si eso está bajo una situación personal, una situación artesanal, ¿dónde está aquí? Artesanal. Artesanal, justamente, o está bajo una actividad y una situación industrial o comercial. Igualmente, ustedes y yo tenemos cuenta en un banco. Resulta que nosotros no somos comerciantes por tener cuenta en un banco, cuando el banco forzosamente es un comerciante. Entonces, fíjense cómo algunas circunstancias, esos servicios financieros mercantiles, no nos aplican a nosotros para convertirnos en comerciantes. Me alegra, qué bueno que todos están entendiendo. Porque todo esto va para el parcial. Y el parcial está pesado. Como ven, va bastante contenido para el parcial. Sin embargo, confío en sus habilidades. Si lo están entendiendo todo, estamos casi listos. Ya con esto cerramos el tema de los actos del comercio, tanto los objetivos como los subjetivos, y vamos a entrar con las obligaciones de los comerciantes. Yo voy a servirme un poco de agua y regreso en 2 minutos y seguimos. Si tienen alguna duda, me la plantean por allí en el chat y cuando regrese comentamos por allí.
Ok, ya de vuelta por acá. No veo ninguna pregunta, así que seguimos con el último tema, el último contenido para nuestro primer parcial, que son las obligaciones de los comerciantes desde el punto de vista de la legislación mercantil. Ojo con ese detalle. No vamos a hablar de las obligaciones de los comerciantes a nivel financiero, no vamos a hablar de las obligaciones de los comerciantes a nivel laboral, ni tampoco a nivel fiscal. Única y exclusivamente legislación mercantil. Y fíjense lo fácil que es ser comerciante, por lo menos desde el punto de vista mercantil, porque lo único que necesitamos es el registro, la firma y la contabilidad. Vamos por acá. Tenemos en el artículo 17 la obligación de inscripción en el registro mercantil. Y nos dice: en la Secretaría de Tribunales de Comercio se llevará un registro en que los comerciantes harán asentar todos los documentos que según este código deben anotarse en el registro de comercio. ¿Eso qué significa? Que existen diferentes organismos, que ya sabemos que son los registros mercantiles. Les conté un poco de la diferencia entre lo que hace la notaría y lo que hace el registro, y a su vez hay registros en cada jurisdicción. A cada lugar le corresponde un registro mercantil. Este registro mercantil asienta en su expediente lo que ocurre con respecto a una empresa, desde su documento constitutivo hasta sus asambleas y actuaciones, así como algunas adquisiciones que debe hacer. Tenemos el caso de, a ver, ¿qué les iba a contar aquí? Que el registro justamente certifica la identidad de esos participantes de esa sociedad, nos dice claramente a partir de qué momento está inscrito esa sociedad en el registro mercantil y que esa sociedad está de acuerdo a todas las circunstancias legales, que es verdad lo que ellos están diciendo en estas condiciones y que sí lo pueden hacer, porque hay algunos impedimentos legales que, bueno, ya vamos a conocer algunos de ellos. Tenemos que tener en cuenta el artículo también 18, que nos habla de la nota de registro. Dice: el registro se hará en un libro de papel de hilo empastado y foliado, que no podrá ponerse en uso sin una nota fechada y firmada en el primer folio, suscrita por el juez y su secretario o por el registrador mercantil. Y el artículo continúa justamente con la explicación y los nombres que deben contener y todo el detalle del documento, a pesar de que es mínimo, y eso posteriormente también lo vamos a estudiar bien detallado cuando veamos o conozcamos a la compañía anónima. Y por último, y muy importante, que no les voy a leer pero que deben buscar y repasar, tienen el artículo 19, que son todos aquellos documentos, negocios y actuaciones que deben registrarse en las actuaciones correspondientes a esa compañía. Les voy a poner, por ejemplo, el primer caso: la autorización del curador y la aprobación del juez en su caso habilitado a los menores para comerciar. Entonces, recuerdan allí cuando les hablé de ese menor de edad que podía convertirse en comerciante. Bueno, cuando él esté allí, cuando él esté registrado, lo primero que debe ir allí, o lo que debe estar en ese expediente mercantil, es esa decisión del juez donde lo autoriza a ser comerciante. Igualmente tenemos la firma. ¿Alguien sabe qué es la firma mercantil? Antes de seguir, a ver si alguien quiere por ahí anotarse alguna participación. No, no es un sello, Francis. Ajá. Varios están escribiendo.
La firma personal de un comerciante. ¿Pero qué significa la firma, Juliana? Ajá, Arturo. Ahí tenemos la respuesta. La firma es el nombre o la denominación comercial que se le va a atribuir a un comerciante. Un ejemplo es la firma personal, porque la firma personal es un nombre distinto al que tiene la persona. Es correcto, Daniel. Es el nombre que el registro mercantil autoriza a utilizar para tu identificación, para tu distinción única y exclusiva y excluyente. Única, exclusiva y excluyente. Por lo tanto, no sé si recuerdan, yo les mandé por el WhatsApp una foto de una búsqueda y reserva de nombre. Ese es un procedimiento previo al registro como tal de los documentos y de la compañía o de la firma personal, porque uno tiene que verificar que el nombre que uno quiere utilizar es posible ser utilizado, ya que no lo está utilizando otra persona, ya que cumple con unas condiciones. Por ejemplo, tú no puedes llamar tu compañía de algún aspecto o motivo religioso o así, o algo que atente contra la moral y las buenas costumbres. Ni tu compañía puede ser el nombre de una grosería, no puede ser los hijos de P y cosas de ese estilo, pues eso no está autorizado. Igualmente vamos a ver ese procedimiento de búsqueda y reserva de nombre cuando lleguemos a la compañía anónima más adelante. Les voy a leer el artículo 26 que nos dice: un comerciante que no tiene asociado o que no tiene sino un participante no puede usar otra forma o razón de comercio, no puede usar otra firma, otra firma o razón de comercio, ya saben que hablamos de la denominación de ese comerciante, más que su apellido con o sin el nombre. Puede agregarle todo lo que crea útil para la más precisa designación de su persona o de su negocio. Fíjense que aquí, aunque esté determinado ese comerciante unipersonal, tú puedes tener un local tranquilamente, pero no hacerle adición de alguna que haga creer la existencia de una sociedad. Igualmente les voy a leer el artículo 28 que dice: toda razón de comercio nueva debe distinguirse claramente de las existentes y que estén inscritas en el registro de comercio. Boom. Con eso quedan bastante claros, espero, lo que es el registro y lo que es la firma. Como ven, van ligados. Y la contabilidad, bueno, ahora viene un girito de los acontecimientos. Porque cuando nos referimos a la contabilidad es que debe estar asentada en los libros que están descritos en las leyes en la legislación mercantil, no únicamente en el Código de Comercio, porque tenemos algunos libros especiales o adicionales dependiendo de la actividad que vayas a ejercer, y que eso ya es una determinación especial. En general, todas las empresas tienen la obligación de llevar la contabilidad y tienen 5 libros para ello, de los cuales los mercantiles son los libros contables son el diario, el de mayor y el inventario. Podemos ver esa referencia al libro diario en el artículo 34, en el artículo 35 el de inventario, igualmente en el artículo 32, lo tenemos por acá, nos dice que todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el mayor y el de inventario. Podrá llevar además
todos los libros auxiliares que estime conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. Sin embargo, el registro mercantil nos determina la obligación, la determinación, ¿dónde está aquí? A ver, me perdí. Ajá, esta. El artículo 33, que es que los libros, antes de ser utilizados, tienen que ser llevados al registro para que ellos certifiquen que esos libros van a corresponderle a una empresa que ellos contienen su expediente. Y de hecho esa solicitud de libros va a quedar, esa actuación va a quedar allí reflejada en su expediente. ¿Qué libros lleva el registro mercantil? Además del diario, el de inventario y el mayor, que les acabo de leer en el 32, va a llevar el de accionistas y el de actas. Los otros libros auxiliares por lo general se hacen por otras instancias porque la intención o la consecuencia es de impositiva o fiscal. Es decir, ese libro de licores al que hacía, bueno, no has hecho referencia, Cristian, pero como veo te veo interesado en el tema de licores, las empresas destinadas al expendio de licores tienen que tener un libro especial dedicado a las entradas y salidas de licores, el cual debe estar certificado o sellado. Esta nota no la hace el registro, sino que la hace el CENIAT. Justamente el sistema de... venga, se me olvidó lo que significa el CENIAT. De administración el sistema de administración tributaria es el encargado de llevar ese control, porque justamente es distinto los impuestos que te cobran bajo esas circunstancias. Igualmente, el libro de oro para esas empresas de joyería y esas cosas también están allí llevadas por el CENIAT. ¿Qué otra cosa les voy a leer? Ahí el artículo 46 establece la prohibición expresa de modificar los libros y alterarlos. Lo tengo por acá. No. Ya va, un segundito porque me perdí en algo. Sí, no es el 46. Oyeron, aquí hay un detallito, ya decía yo. Este es el 36 en realidad. Este que está aquí es el artículo 36. ¿Qué nos dice? Se prohíbe a los comerciantes alterar los asientos, el orden y las fechas de las operaciones descritas. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación en ellos. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmendaduras. Borrar los asientos o partes de ellos. Arrancar las hojas, alterar la encuadernación o la foliatura y mutilar alguna parte de los libros. Todo eso está prohibido. Ojo. Igualmente tenemos el artículo 40. Ya. El artículo 40 al 42, donde se nos dice que justamente esos libros son de control interno, que no deben ser fiscalizados, vigilados o sometidos a cualquier persona, y para hacerlo necesitas una orden judicial para justamente demostrar que hay una situación irregular en controversia y que es necesario revisar esos libros, porque caso contrario debe, les repito otra vez, debe privar ese principio de buena fe, de que uno siempre se está portando bien y que uno tiene todas sus cosas en orden. Igualmente el artículo 44, que está relacionado con el tema de quién debe tener esos libros mercantiles, el cual es la obligación para la empresa. Y de aquí vamos a pegar un salto. Les cuento que entre ese artículo que estuvimos leyendo, a partir ya del 45 hasta el 106, son el conjunto de figuras mercantiles que están también en las exposiciones.
Así que el día de, o estas semanas, ya tenemos toda la primera parte de del Código de Comercio y de la gran legislación mercantil estudiada, o mejor dicho, para estudiar para el primer parcial. Tenemos el artículo 107 que nos habla de que los deudores de forma solidaria van a justamente, a ver, son varios los deudores, entonces de ellos de forma igual somos codeudores, vamos ambos a deber y vamos a pagar de forma solidaria o proporcional a justamente como estamos. Si somos dos personas, 50% cada uno, si somos tres, el 33.3% cada uno. Eso es un poco lo que nos asoma en cuanto a esas obligaciones que se contraen. En el artículo 107 tenemos también el 108 que nos dice son obligaciones las deudas de pleno derecho. A ver, me enredé. No lo voy a leer. Dice las deudas que son vencidas, es decir, que ya son pagaderas y no han sido pagadas, están vencidas, son exigibles de pleno derecho y encima generan interés. El interés legal es del 12% anual, 1% mensual. Ese es el interés legal. Tenemos allí una mención en el artículo 109 también a ese fuero atrayente. Existen los contratos verbales. En el artículo 110 nos dice claramente que justamente es perfecto justamente el contrato entre una persona y otra de forma verbal. No es necesario que todos los contratos consten por escrito, aunque es lo más recomendable porque después es un poco más difícil probar la palabra. Pero por ejemplo, un caso contemporáneo, ven que alguien está vendiendo algo, papeles con numeritos y color verde escrito, y ustedes le escriben o lo llaman y le dicen, mira, yo te compro tanto a tal monto, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, allí ya hay un contrato mercantil creado, sobre todo si uno habitualmente hace algo como eso. Y el artículo siguiente o los artículos siguientes nos hablan de cómo ese contrato verbal o cómo ese contrato escrito que tiene lugares distintos. Ahí creo que dije algo que les interesó que escribieron en el chat. Bienvenido. Como ese contrato que es en lugares distintos, que es de modo oral o incluso entendido por cartas, ¿en qué momento se va a entender que el contrato es aceptado? Cuando hay unas nuevas ofertas, cuando hay unas condiciones o cuando ambas partes dicen sí, a pesar de que no están en conocimiento. Bueno, allí ya se los dejo para que los vean. Igualmente, ¿qué pasa con esos contratos que se van a ejecutar en un lugar distinto? Entonces, ¿qué condiciones vamos a aplicar o cuáles son las obligaciones que se van a tener en cuenta en el contrato? Si piensan en contrataciones internacionales, hay unas de hecho muy interesantes que les van a tocar estudiar cuando lleguen a financiero, a fiscal, al derecho fiscal o legislación fiscal, no sé cuál es el nombre que tiene la cátedra ahorita. Pero las llamadas telefónicas son geniales de ejemplo, porque entonces son cosas, es un acto que tú realizas aquí, que genera un cargo aquí, que tiene una prestación de servicio allá y que genera una contraprestación para la empresa que está aquí. Entonces, allí ese lugar de ejecución de los negocios comerciales tienen importancia para saber desde dónde sale y desde dónde se ejecuta. Entonces allí también ese artículo 116 nos ayuda a entender eso mejor. Leo el chat que veo que se actualizó. A ver, por acá abajo. Jesús, sería comercial, eso sería comercio informal, evidentemente. Pero no porque sea comercio informal no significa que la ley no pueda arroparlos en algún momento. Ese tema de que hay muchas cosas que están al margen de lo legal, simplemente no están en los aspectos formales. Pero eso no significa que no estén evadiendo impuestos. Eso no significa que un montón de consecuencias y que no tengan las obligaciones que una empresa tenga. Solo no tienen la formalidad suficiente, pero ellos están ejerciendo la actividad comercial. Y si tú como particular tratas con esta empresa y tiene un problema, tú tienes todo el derecho de irte a tus tribunales y dar las consecuencias que deban tener. Porque ese es el objetivo.
resolver las controversias. Y no porque no sea algo totalmente formal o muy formal, pues no significa que no sea atacable. Más bien todo lo contrario. Tiene más bien más flancos para atacar. Desde mi opinión, evidentemente. Tenemos el artículo 124 que está allí también larguito. Ese les debería gustar leerlo porque es cómo se prueban las obligaciones. Entonces, profe, si yo lo llamo, ¿cómo después pruebo esa llamada? Bueno, ahí tienes una forma, porque siempre hay una alternativa y siempre hay un proceso. No lo conocemos, pero siempre hay una forma de hacer las cosas. Tenemos el artículo 127 que nos determina la importancia de conocer el lugar y la fecha. Recuerden que la costumbre mercantil es fuente de derecho. Y si estamos en un lugar donde, vamos a poner un ejemplo claro, en la comisión por hacer una intermediación bancaria individual es de 10% y la que nosotros estamos acostumbrados es de 5%, la que debería aplicar, a menos que se establezca en el contrato específico, es la del lugar. Entonces nos van a clavar la intermediación del 10% en vez de la que estamos acostumbrados del 5%. Clarito. Y la prescripción en el artículo 132, que en materia mercantil es de 10 años. Por eso esa obligación de guardar facturas desde hace 10 años, de guardar contabilidad desde hace 10 años. Pero bueno, igual en temas fiscales hay obligaciones que son por 5 años y obligaciones que son por 10. Y hay otras que no acaban nunca, pero bueno, ese es otro caso. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Porque creo que ya estamos listos para lo bueno. Es el momento que saquen todos sus apuntes, que tengan allí todas las pestañas con todos los códigos o todos los archivos de Word allí con las clases, no sé cómo lo tengan organizado ahorita. Pero bueno, ¿alguna pregunta para entrarle al simulacro de parcial? Todo claro, me alegro. Ok, antes de entrar en el simulacro de parcial, quiero hacer una acotación. Ya en este punto voy a dejar la grabación de la página y justamente la voy a continuar en el de YouTube. Ojo con ese detalle para cuando quieran revisarla o sus compañeros. Ya saben que la que se deberían ir para revisar esto en particular es la de YouTube. Vamos a parar por acá la grabación. Y listo. Aquella grabación, seguimos con esto. Les quería decir que la universidad está haciendo un gran esfuerzo, no solamente por hacer que los profesores se capaciten y entiendan cómo hacer las actividades y las evaluaciones, sino también en cómo corregirlas, en cómo calificarlas. Yo ahorita no solamente les voy a dar unos ejemplos, no solamente vamos a hacer un simulacro como una actividad formativa que no tiene calificación ni repercusión en ningún lado, sino que también esto les voy a dar un ejemplo de cómo la califico y que cómo es la intención de la universidad de calificar las preguntas o las respuestas. Y esto es algo que, bueno, se va a ir repitiendo o debería repetirse en sus otras materias. Es decir, que la pregunta y la respuesta tengan una estructura y un sentido. Estas son 3 preguntas que pueden o no estar en ese parcial. Y la idea es que ustedes en este momento respiren, lean lo que está allí y pasen a responderlo por el chat, para yo darles una calificación y explicarles por qué les otorgo esa calificación. Y así creo que podemos hacer buen match para aclarar las dudas que corresponden. Les digo, de todas maneras, que recuerden que para mi materia, y les va a servir para las legales, también se las recomiendo para las demás, evidentemente, pero específicamente para las legales deben tener en cuenta la estructura de respuesta que hemos comentado.
Es decir, vamos a hablar de los fundamentos jurídicos, de los argumentos teóricos, vamos a dar respuesta a lo que se pregunta, y si ustedes tienen un ejemplo, excelente. Cumplen con todos los requisitos para que esa respuesta tenga 20 puntos de calificación. En este caso tenemos la primera pregunta, que es: ¿qué es la legislación mercantil y qué formas pueden adquirir los comerciantes? Ay, se me va. La segunda: ¿qué significa que un bien sea mueble, corruptible, indivisible, con un dueño, fungible y corporal? Y la última: ¿qué es el contrato de transporte y qué personas intervienen en él? Pasen a responder en estos minutos tranquilamente por allá, que tenemos unos 15 minutos allí para jugar con esto, para que, bueno, ustedes vean más o menos qué comentarios voy haciendo de sus propias respuestas y de las respuestas de los demás, evidentemente, en base justamente a esto que acabo de comentar, a esta estructura. Margelis, ajá, voy a dar allí una calificación. Si este es un examen, vamos a decir que cada pregunta tiene un valor de 20 puntos, para hacerlo sencillo. Si tú colocas esa respuesta en el examen a esta pregunta, tu calificación sería de 5 puntos, porque únicamente me estás respondiendo a esta pregunta y me estás dejando por fuera todo lo demás que está incluido aquí. Ni estás utilizando argumentos teóricos ni fundamentos jurídicos. Únicamente estás limitándote a dar una respuesta a lo preguntado, sin decirme siquiera un ejemplo de esa legislación mercantil, para que vean. Margelis, igualmente, si estás dando tu respuesta por partes, bueno, es una cosa que tendría que ver. Simplemente estoy omitiendo una calificación de acuerdo a lo que acabas de escribir allí. Y como para que vean, eso es un cuarto de lo que puedes llegar a obtener con una buena respuesta. O menos de un cuarto. Yo voy a revisar el grupo de WhatsApp. Déjenme traer por acá el teléfono mientras escriben. Y seguimos. En este momento voy a justamente quitarle la cámara, por si acaso, ya que como estoy conectando el teléfono al wifi no me vaya a fastidiar de ninguna forma. Vale, cualquier cosa igualito sigo aquí, no crean que porque no escuchen nada o lo que sea, aquí sigo. La idea es justamente aclarar, sentar los conocimientos que tienen y darles allí un feedback. Ajá. Ah, por cierto, no sé si se dieron cuenta, pero tienen estas láminas disponibles para descargar. Así que pueden aprovechar y darle allí sin ningún problema. Bárbara, creo que tu respuesta 3 se cortó. Sí, eso es toda la respuesta.
Eso tiene como 2 puntos de 20. Porque nuevamente es solamente la respuesta. No veo los aspectos teóricos ni jurídicos por ningún lado. Sigan que aquí los espero. Estoy leyendo el grupo. A ver, ¿dónde está aquí? A ver. Aquí estoy. Cualquier cosa. Les repito lo que les había dicho al inicio. Al finalizar de la clase, o no sé si es a las 4 o a las 3 de la tarde, se debería activar un quiz en módulo 7 justamente sobre el tema de los actos de comercio, los comerciantes, que fue justamente la clase de hoy. Ese quiz es facultativo, ¿saben? Eso, quien tenga problemas o no haya participado por aquí, puede dejar su participación de esa manera, que eso va sumado para aquello. Es un quiz rápido, son 7 minutos para 7 preguntas y es de verdadero y falso. Así que eso es clic, 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 clic y se acabó el examen. De todas maneras, bueno, me avisen cualquier duda. Ajá, veo por acá Denis. Denis, sí, la estructura de correcto, la estructura de respuesta, para que esté correcta la respuesta, tiene que tener todos esos elementos. Es decir, tú dices, la legislación mercantil es tal cosa, y recordamos que está relacionada con esto, con esto, con esto, se distingue de el derecho mercantil en esto, por ejemplo. Y después, bueno, recordamos que la forma de y la legislación mercantil, el mejor artículo donde podemos tener referenciado es el artículo 1 del Código de Comercio. Pero claro, la legislación mercantil tiene otras leyes especiales. Por ejemplo, la ley de arrendamiento comercial. Por ejemplo, cosa que conversamos la clase de hoy. Igualmente, tienes el montón de leyes especiales, la de fideicomiso, la de almacenes, todas aquellas exposiciones tienen cada una sus leyes especiales. Y claro, eso es solamente la parte teórica. Entonces, cada uno de esos aspectos que vayas a mencionar tienen su articulación correspondiente. Igualmente, las formas que pueden adquirir los comerciantes, también allí hay un par de artículos. Por lo general, en cada respuesta hay unos 2, 3, 4 y en un máximo las que son más complicadas como hasta 5 artículos. Pero tengan en cuenta que siempre hay por lo menos 1 o 2 artículos a responder. Y claro, un ejemplo de la legislación mercantil es el Código de Comercio, por ponerlo así bombita. Como ven, no es una respuesta tan complicada, solo que bueno, tienen que darse cuenta de que tienen todas las respuestas y plasmarlas a esa pregunta. Porque todo lo que acabo de decir estoy completamente seguro que lo saben, por como me han seguido en las clases anteriores y en esta. Eso está bien sabido. Veo que no han dicho más nada por el chat.
Siéntase en confianza. Fíjense en el motivo, en el momento. Entonces, es el momento de que se equivoquen relajadamente, que no tienen ninguna consecuencia. Más bien es productivo porque yo les digo, faltó esto, faltó esto, faltó esto. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo asado. Dame un segundo. Perfecto. Ajá, alguien estaba copiando en Word y ahora lo zumbó para acá. Vamos a ver, vamos a leer todo eso. Miren, justamente qué bueno que acaba de pasar esto, Angélica. Yo no sé si eso me pasa únicamente a mí o si es algo general y los demás lo omiten. Pero a veces cuando copian de Word, eso ojo para el parcial, copian de Word y lo pegan en la respuesta del parcial, a veces se cambia el formato. Cuando yo reviso los exámenes, veo un formato que está alterado, una respuesta con distinto a las demás. Y eso es copiar y pegar. Y copiar y pegar es anular el examen, lo saben, ¿no? Entonces, ojo con algunas cosas y algunos detalles que miren, me ha pasado desde que estoy en cuarentena, desde que tenemos las clases de esta manera, el tema del copiar y pegar y que se vean formatos alterados es complicado, ¿oyeron? Es complicado. Angélica, estoy leyendo tu respuesta, muy bonita, me gusta. Muy bien, estructurada. Ujú. Ejemplo, contenido teórico, contenido jurídico. Y perfecto, sacaste de la clase de hoy el tema del 201 que es la forma. Está perfecta. También, si hubieses complementado, ese es por ponerte un ejemplo, así como esta está bien, pero si una persona, por ejemplo, colocó, no, las personas naturales y las personas jurídicas, como dicen el Código Civil, el artículo 15, el artículo 14, eso también hubiese estado válido. Fíjense que también no hay un solo artículo que puede ser perfecto para la respuesta, lo cual está muy bien. Claro, copiaste el artículo 201, por eso es que está más largo todo. Esa es una respuesta de 20 puntos. Ojo de no copiar los artículos en el examen. Angélica, respondiendo a tu pregunta, no es lo recomendable. Porque si se te altera el formato, casi que mi instrucción es anular el examen. Entonces me voy a tener que poner a verificar, voy a copiar yo allí, hago de mi truco en Google para ver si eso está textual de algún lado, o sea, va a ser complicado, me va a dar más trabajo en el caso de que lo hagan de esa manera. No es lo recomendable, pero si es la mejor alternativa que ustedes tienen, bueno, no voy a sacrificarlos ustedes por sacrificar más tiempo de trabajo para mí, eso no está bien, eso no es correcto. Hablando de tiempo de trabajo para mí, me disculpan que no he revisado los trabajos. Sé que no me llegaron todos los trabajos porque tengo solamente 39 y somos 48. Así que ojo, que hay gente que no me envió el trabajo. Pero bueno, yo se los corrijo el lunes a más tardar o martes en la mañana. Ya los tienen todos corregidos. En ese sentido, se los confirmo. Esta semana, como saben, para mí esta flexibilización no me ayuda a nada a organizar el tiempo de calle y de oficina. Así que bueno, pero ya el lunes o martes en la mañana, ténganlo por seguro que tienen sus notas allí en módulo, en secretaría, directo en secretaría. E igualmente allí en la actividad les coloco una calificación. Vamos a leer que estoy sin leer desde arriba, fin. José, está hecha como para que tengas la libertad de ver si
¿Vas a dar un ejemplo que tenga todas estas características o vas a utilizar cada una de estas descripciones para poner un ejemplo? O si vas a comenzar con los aspectos teóricos o los aspectos jurídicos. Está hecha justamente para que tú, además de definir, que es lo que te está pidiendo la pregunta, puedas entender en el contexto general si hay algo que cumpla con todas estas características. Sigo bajando, sigo bajando. Por lo general, y fíjense bien que para este parcial no se recomienda copiar y pegar artículos. Es bueno que los mencionen, que hagan entre comillas de cuál es la parte que ustedes creen que es más importante y ya. No hace falta copiar y pegar así todo el artículo. O mejor dicho, no se debería hacer así. Claro, aquí no hay problema, Francis, aquí puedes hacerlo. Lo que pasa es que eso, exactamente, la idea es que copies y pongas entre comillas en el parcial justo la parte que te parece más interesante o que es relevante para la respuesta que estás dando. Aquí, bueno, ahorita es el chat, ahorita pueden hacerlo sin ningún problema. Ah, Bárbara, aquí está la otra mitad de la respuesta que habías dado. Ok. Bien, bien pensado, Bárbara. Recuerda que justamente como esta, la naturaleza o lo normal o común de este contrato es civil, fíjense en este detalle del contrato de transporte, es civil, también tenemos el transporte de personas y cosas en el Código de Comercio. Así que está bien esa mención al Código de Civil, pero ojo que tienes un artículo también mucho más cerquita y que dimos la clase de hoy del Código de Comercio. Estamos puliendo detalles. Veo que están bien organizados con los temas. Está bien, Maximiliano. Estoy viendo que está bien lo que estás comentando. Pero me está faltando. Me está faltando los artículos. Me falta allí sustancia. Carlos, los bienes muebles no necesariamente son tangibles. Ojo con ese detalle. Que te acuerdas cuando hablamos de los derechos que conlleva las acciones, el título valor. Ojo con ese detalle en tu respuesta. Del resto lo veo bastante bien. No estoy visualizando, no he llegado al final. Artículos, tenemos artículos sobre los bienes muebles. Ojo con ese detalle. Eso es para Carlos. Ajá, Juliana. Está bien, me estás dando respuesta y me estás dando fundamento jurídico. Me está faltando la teoría y el resto de los elementos que menciona. Consumible, corruptible, indivisible, con dueño, fungible, corporal. Ah, le respondo por partes, perfecto. Disculpa, no te había leído. Ay. Vieira. A Gabriela, estoy leyendo ahorita. Muy buena respuesta de la segunda pregunta. Bien centrado también. Ajá. Cada una de todas las cosas las refiere. Lo único que te recomendaría como adicional es el ejemplo, Gabriela. Del resto es una pregunta, una respuesta muy buena. Quizás, claro, en el parcial con un tema un poco más de organizar, de redacción y del espacio, quede mejor. Pero está muy buena tu respuesta, Gabriela.
Y sí, Carlos, importante esos artículos. Ajá, leyendo a Francis en este momento. Exactamente, Francis. Muy buena respuesta. Esa respuesta es de 20 puntos. Evidentemente al momento del parcial hay que estructurar un poquito mejor el tema teórico, pero así como está, es muy buena respuesta para este momento. Luis, lo que quiero hacer es en vez de hacer la clase, hacer el parcial. Y yo estar de modo presencial aquí en Big Blue Button por si acaso surge alguna circunstancia que hace imposible presentar el parcial. Bueno, conversen conmigo en el momento y yo les habilitaría el parcial ese mismo día en otro horario. Pero claro, la idea es que tomen sus previsiones para hacer el parcial en el horario que tenemos establecido de clase, porque eso es lo que dura el parcial en realidad. Esos exámenes de 5 horas o algo así, que sé que existen, porque conozco profesores que lo hacen, eso es una tortura china, eso no es, bueno, eso no está bien hacerlo. Pero bueno, estamos creciendo y estamos evolucionando también desde este lado. Sí, a partir de ese momento y hasta, exacto, desde el 28 hasta el 31. Claro, digamos que utilicen el fin de semana y no lo dejen para el lunes, que el lunes es hasta el mediodía. No es, yo hay muchas cosas que las dejo hasta el día siguiente al mediodía, pero no es la idea que lo hagan ese día, pues. Gabriela, ya te voy a decir a lo que me estás preguntando de los ejemplos, mira justamente la respuesta de Francis. Mira cómo está Francis colocando indivisible. Si al ser fraccionado pierde su valor económico. Por ejemplo, un barco. Esa sería una manera de hacerlo, Gabriela. A la orden, Luis. Bueno, ya con esto, en principio tenemos varios ejemplos, tenemos todo asumido y tenemos ya el simulacro y todas las condiciones claras. Tenemos también el tiempo cumplido. De todas maneras, si surge alguna duda con respecto al contenido, me la pueden hacer vía M7 y me la pueden hacer igualmente por WhatsApp. No tengan pena en hacerla por el grupo o en hacerla por privado, no hay ningún rollo. Escríbanme con toda confianza y bueno, eso sería todo. Déjenme ahorita cerrar la grabación personal que voy a subir a YouTube.